Bueno, y quedamos en comentar un poco el libro entonces de Siddhartha Mukherjee. Recuerdo que entonces había dicho que ganó el premio Pulitzer por El emperador de todos los males, utilizando esa metodología. En ese libro hablaba del cáncer. Y acá nos habla del gen. También decía que el título es El gen, una historia personal. Y creo que me atrapó el libro, porque son estos libros que uno puede, como siempre digo y me gusta, que se escriban así. Uno puede abrir, va al índice y empieza a leer el capítulo 4, el capítulo 10, el capítulo 1, el capítulo 4. Pero este lo comencé leyendo el comienzo, porque quería ver la introducción, que es lo que a veces yo también le pido a los alumnos, que cuando escriban sus trabajos de investigación o monografías, pongan en los prólogos, que son diferentes de la introducción, por qué eh, se les ocurre tal tema, investigar, seguir buscando, qué los llevó a ese tema. Y a mí me impactó en este libro, y lo quiero dejar bien en el inicio, que él empieza contando un viaje que va a hacer con su padre para visitar un primo, que hasta ese momento no nos dice que tiene esquizofrenia y que está en un hospital psiquiátrico. En el viaje, en este caso creo que van a Calcuta, en la India, de donde un poco es originario, decía antes el autor, Siddhartha, va ahí contando una serie de cosas que pasaron en la India después de la liberación del Imperio Británico. Justo venía leyendo otras cosas yo de Bengala y los acontecimientos que pasan siempre en los lugares de los imperios, lo que dejan los imperios, tanto franceses como ingleses en del siglo XIX al siglo XX. Entonces había unos traslados de poblaciones y batallas, como sigue todavía existiendo, entre musulmanes y los practicantes de religiones hindúes. Para el padre de Siddhartha es el motivo de desfasaje, de cambios en las poblaciones, de muertes en vecinos, en los barrios, entre estas guerras religiosas internas en la India. Pero en la medida que él nos va relatando más, y acá es donde nos atrapa este autor en la forma de escribir, sucede algo simple. Empieza a pensar esta cuestión con su formación que estaba teniendo como médico y después como biólogo, esta cuestión de la genética. Porque empieza a descubrir que varios de sus tíos, por relatos de otros parientes allí, tenían esquizofrenia. En lo que hoy podemos llamar bipolar, en lo que podemos llamar maníacos depresivos, en lo que podemos llamar toda esta cuestión que empezamos a descubrir también en la cultura, ¿no? Esta cuestión de lo que se llama depresión, que dejo un dato muy general, la Organización Mundial de la Salud lo pone en cuarto lugar, después por supuesto de las enfermedades del cáncer, cardíacas y otras enfermedades anteriores. Esto a nivel mundial. Entonces, ¿qué hace el autor? Empieza a pensar desde ahí dónde estaría o por qué no podría estar el origen en una cuestión genética. Como venía leyendo también otra autora que seguramente comentaremos en otro programa, si interesa, alguien que había trabajado sobre el mal o la enfermedad de Huntington, es una enfermedad del sistema nervioso que a veces se confunde con Corea. Bueno, este autor lo llevaba como una de las explicaciones que se podría dar sobre la enfermedad de sus parientes. Y voy a cerrar leyendo un poquitito algo que dice acá. La historia de cómo hemos descifrado el código fuente que nos hace humanos abarca todo el planeta y varios siglos, y probablemente defina el futuro que nos espera. Este hombre ha hecho una pregunta que uno lleva o trae más del campo a veces filosófico, del existencialismo si quiere, porque él se pregunta, ¿qué significa ser humano cuando se es capaz de manipular la información genética? Seguimos escuchando a García.